Y estoy muy contento de estar aquí. Yo creo que encontramos en la sociedad con mucha propaganda que enfatiza el antes y el después. Por ejemplo, cuando ellos ponen propaganda para bajar de peso, muchas veces hay foto de un chico flaco, chupado. En esta foto y en la otra foto, ese musculoso, macizo, sonriente. Y con las mujeres, una foto de la gorda avergonzada y la otra foto con la mina linda, sonriente. No me se olviden de algunas palabras. Y también con las cremas faciales para las mujeres. Una foto de la viejita con arrugas y la otra con la niña sonriente. Cambio increíble. Y con esas cremas faciales, yo tengo lástima por algunos esposos que se acuestan en la noche con una esposa con cara de pesadilla, con la crema, con la promesa de despertar, con la cara de sueño. Yo creo que deberían renombrar esas cremas, la crema de defraude. Bueno, tengo que confesar, con mi crema he tenido que dejar la barba, porque no me toman como un loco. Miento, yo no uso crema. Y aquí esta semana recibí un golpe, porque estaba en el metro por primera vez. Un joven me ofrece su asiento. Y le agradecí, pero quería pegarlo. Y me doy cuenta que la cara que yo veo en el espejo no es la cara que otros ven. Bueno, así somos antes y después. En la Biblia tenemos muchos pasajes, y hablo seriamente ahora, que nos dan un antes y después. Gracias a Dios. Y quiero dirigirlos a Efesios capítulo 2. Vamos a leer allá un pasaje conocido, pero vale recordarlo, repasarlo, disfrutarlo. Leo de Dios habla hoy, que es una versión moderna, y así va. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y los pecados en que vivían, pues seguían el ejemplo de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esta manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros propios deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de esa naturaleza merecimos el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Y aquí paramos porque esto es la parte de antes. Antes ustedes éramos, antes éramos nosotros. Estábamos muertos antes de encontrar a Jesús.
Estábamos viviendo en las maldades y los pecados, etc. Y quiero pasar en algunas frases para dar un énfasis y quizás una explicación. Empieza Pablo diciendo que ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían. Muertos espirituales significa estábamos solos, separados y alejados de Dios espiritualmente. Estábamos inconscientes o ignorantes de su persona, de su presencia, su propósito, etc. Y para Dios era como si fuéramos muertos, porque no respondíamos. Y estábamos muertos por la culpa y la presencia de pecado en nuestras vidas que nos alejan de Dios. Entonces estábamos muertos. Seguimos el ejemplo de este mundo. El mundo trata de convencernos de muchas cosas. La sociedad y la cultura dictan sus términos de lo bueno, lo malo, lo normal, cómo pensamos, cómo debemos vivir, las prioridades. También identifica e impone a quién o qué debe tener la autoridad final en las determinaciones de la cultura. En cada cultura, en cada sociedad, hay alguna autoridad básica. Por ejemplo, en una dictadura, la palabra final con el dictador. Con una democracia, con la gente. Vemos eso en los Estados Unidos y ustedes lo ven aquí también. Si la gente piensa que eso es normal, vamos a legalizarlo. Pero en el reino de Dios, Dios tiene la palabra final. Y es una gran diferencia. Pero cuando no conocemos a Dios, no entendemos esa palabra, no entendemos y no nos sometemos a esa autoridad final, que es Dios. Seguimos el ejemplo de este mundo. Y créanme, el mundo grita sus términos y muestra su ejemplo. Por la pantalla grita por la prensa, por la política, por la educación, por el consejo del vecino. En todos lados estamos bombardeados por lo que la sociedad y la cultura nos dictan. Ahí vivimos, seguimos, formamos nuestros valores y nuestras prioridades por lo que el mundo nos gritaba. Parte de nuestra antes y nuestra situación. El pasaje sigue diciendo: hacemos la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Muchos de ustedes ya saben que estamos en una guerra, estamos en una lucha espiritual en esta vida. Y cuando vemos la sociedad en que vivimos, hay mucha oscuridad. Y no debemos sorprendernos porque la Biblia dice, así es y así será. Y tenemos una lucha con esa oscuridad en nuestras vidas, porque somos luz si estamos con el Señor. Antes no teníamos esa luz y estábamos sometidos al dominio de ese personaje del aire. Por algo, en 2 Corintios 4:4, dice, como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del Evangelio de Cristo. El Dios de este mundo es Satanás. No esperemos que este mundo acata a la voluntad de Dios. No será así.
tenemos que vivir en contraste con la cultura, porque la cultura está bajo el dominio del maligno. También Pablo dice en Efesios 6, porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. Una realidad. Y vivíamos antes haciendo la voluntad de aquel espíritu, porque no habíamos sido rescatados por Cristo. También seguimos con esta descripción del antes. Hacemos la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Entonces, yo creo que aquí tenemos la imagen. No dejemos que ese espíritu hable en nuestros oídos y que nos anime a pecar. No sé de ustedes, pero a veces yo estoy en una situación donde yo escucho una vocecita que dice, está bien. Bueno, yo sé en mi corazón que no está bien. Y a veces nos culpamos pensando, soy tan malo, pero debemos reconocer que hay otro personaje involucrado aquí. Porque esto dice, me gusta mucho, anima a los que desobedecen a Dios. Cuando es una alternativa entre obedecer y desobedecer, pueden esperar ese vocecito. Y bueno, es una gran motivación para fortalecernos más, para que ese vocecito sea más y más débil y desaparezca. Debemos reconocer estas mentiras que Él habla en nuestro oído. Está bien. No importa. Nadie sabrá. Es normal. Tú tienes el derecho de cualquier cosa que es la tentación. Tú mereces esto. Sea algo, una tentación sexual, sea una tentación de enojo y rencor. Para algunos quizás llega un momento cuando se menciona el nombre de un enemigo del pasado donde hay rencor y falta de perdón. Y yo agarro ese momento para hablar mal con la persona, de esa persona. También el diablo está hablando en el oído, no importa, él merece eso, ella merece eso, mira cómo es ella, cómo es él. Entonces, entremos en batalla, seamos victoriosos. Algunas sugerencias. Identificar la voz del enemigo como voz ajena y no confundir con mi propia voz. Entender es mucho más fácil pelear con otro que pelear conmigo. ¿Entienden? Y cuando yo a veces vienen situaciones y me frustro y me enojo y algo más pasa y yo pienso, no es solamente una situación de frustración, alguien está metido en esta situación y me provoca. Cuando yo identifico esa otra persona, ese personaje, el diablo que está causando problemas y tentaciones, ahí puedo decir, no, yo rechazo. No me rechazo a él con esas sugerencias, con esas palabras de tentación. También prepárate con la verdad para discernir la mentira. Es una razón que leemos la Biblia, que venimos aquí, para que podamos programar nuestras mentes y nuestros conceptos con la verdad de la palabra. Y ahí nuestro corazón salta a identificar la inconsecuencia que es la mentira de Satanás. Discernir una situación peligrosa.
reprende a Satanás, recházalo en el nombre de Jesús. Muchas veces estoy solo y yo hablo en voz alta, fuera de aquí, rechazo eso. Y yo recibo lo que el Espíritu Santo quiere darme en oposición a esa tentación. Y eso me ayuda, porque estoy en una batalla y identifico el enemigo. Sé valiente y vigilante, porque él lo intentaré de nuevo. A veces nos toca en la misma llaga, en el mismo punto débil. A veces tenemos que compartir con otra persona. Tengo este problema, tengo esta tentación, tengo esta debilidad. Ayúdame con una contabilidad espiritual. Yo quiero responder. Yo quiero que alguien me vigile. Bueno, seguimos con esta lista. Vivimos siguiendo nuestros propios deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. ¿Qué es un capricho? Yo creo que un capricho es algo más o menos espontáneo, liviano, que es un deseo que pasa por acá. Y la tentación es agarrar ese capricho. Con el capricho no discernimos bien qué es. Con el capricho no medimos las consecuencias. Pero Satanás nos ataca en esas áreas cuando no tenemos la guardia contra eso. Los caprichos de nuestra naturaleza pecadora, que es parte de nuestra naturaleza, lamentablemente, es algo que luchamos en contra en nuestras vidas y también de nuestros pensamientos. El pecado es una adicción y el Señor nos libera de esa adicción, nos sana de esa adicción. Quizás para algunos de ustedes ha sido un golpe, para otros ha exigido años para superar ciertas cosas en la vida, superar esas tentaciones de la naturaleza pecadora. Hay, en mi experiencia y mi comprensión, hay como 3 áreas principales de esta adicción del pecado. En los deseos sexuales ilícitos, en la venganza, que a veces llamamos la justicia. Es justo que la otra persona sufra porque me hizo sufrir. Y produce amargura, falta de perdón y cuentas no resueltas. También, en tercer lugar, y a veces nos cuesta más reconocer esta parte, la adquisición excesiva de énfasis en las cosas materiales. Yo fui ayer al mall más grande de Sudamérica, Costanera Centro en Chile, centro, no center. Y es lugar de caprichos. Paso para allá y viene un capricho, esta oferta, no lo necesito. Me cuesta demasiado, tendría que cobrarlo en mi tarjeta de crédito, que no es sabio, pero por capricho, lo compro. O a veces estamos muy inquietos porque estoy cansado de los muebles antiguos en mi casa, la alfombra está desgastada, y ahí entro en un crédito, en deuda para renovar la casa cuando tengo niños chicos y van a echar a perder la casa en todo caso. Pero por capricho, por ese deseo, yo cedo y me meto en un problema a veces financiero. Entonces, con el pecado como adicción, ojo, peligro. Dejamos que el Señor nos libere del pecado.
que no sigamos cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. Y finalmente, la última característica de esta vida de antes, merecimos el terrible castigo de Dios igual a los demás. Dios es completamente santo, es completamente bueno, y algo imperfecto es inconsecuente con Él. Y la única razón que podemos estar cerca de Dios es porque Cristo está en nosotros y Él ve a Cristo y no ve nuestras imperfecciones. Ve una persona perdonada por Cristo. Pero sin Cristo, no me preocupo, no importa lo poco que has pecado. Si alguien puede decir, he pecado poco. Ese pecado nos separa de Dios y merecemos una consecuencia de ese pecado. Merecíamos el terrible castigo de Dios. Dios nos ama y quiere una relación con nosotros. Al contrario, el hombre niega su existencia, rechaza a Dios como la fuente de todo lo bueno y echa la culpa a Dios por todo lo malo que pasa, se rebela contra su invitación a formar una relación o simplemente lo ignora. Y esa es una descripción de la gente, los demás. Y no queremos, estábamos allá y no queremos tener las características de los demás. Bueno, basta con esta lista negativa de cómo éramos antes. Y ahí llegamos a una buena frase. Pero Dios, así éramos nosotros, así estábamos nosotros, pero Dios. La gran frase de la Biblia, que la Biblia usa varias veces. Dios hace toda la diferencia en nuestras vidas. Y aquí dice, pero Dios es tan misericordioso y nos amó tanto que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Él llegó a nuestra situación de muerte y nos dio vida. Por su misericordia y por su amor, nos dio vida juntamente con Cristo. Segundo, dice, por la bondad de Dios nos han recibido ustedes la salvación. Otra bendición de Dios. No porque lo merecíamos, sino porque Él en su amor nos ha dado la salvación. Y tercero, en las frases, Dios nos resucitó juntamente con Cristo Jesús y nos hizo sentar con Él en el cielo. Y aquí pauso un poco, porque yo creo que a veces pensamos, ¿qué significa sentar con Él en el cielo? Bueno, meditándolo, yo pienso que Él nos resucitó. Estábamos muertos y Él nos resucitó, nos dio una vida nueva. Muchas veces aquí en mi ministerio, hablando con la gente ansiosa de conocer a Dios, cuando yo explicaba la grandeza, la santidad del Señor, lo bueno de la vida cristiana, muchos, quizás algunos de ustedes, me han dicho, ojalá que pudiera comenzar de nuevo. Y es lo que Dios nos ofrece. Él ofrece una vida nueva. Nos resucita a una vida de guagua espiritual. Una guagua inocente. En el cielo también Él nos levanta para sentar con Él, con Cristo en el cielo. ¿Qué significa? Para mí significa, es como Dios me ve ahora.
no me ve aquí abajo, me ve allá en potencia a su lado. Es la promesa, es mi futuro, es lo que Él ve como una realidad ya. Una identidad celestial en Cristo. Él me reconoce ahora. Ese es mío. Porque Cristo está en Él y Él está en Cristo. También una nueva dimensión y perspectiva eterna. No queremos ver las cosas como antes. Queremos levantarnos más arriba y con una vista de la perspectiva de Dios, entender y aprender a ver las cosas de la perspectiva de Dios. Yo creo que para mí es una definición de la sabiduría. Ver la vida de la perspectiva de Dios. También una nueva de conciencia y sensibilidad espiritual. El Espíritu Santo está en mí. Y Él me da esa sensibilidad, esa conciencia. Él destaca y distingue entre el bien y el mal para mí. Y me da esa ayuda. También allá en mi identidad celestial, estando sido levantado, sentado con Dios, yo tengo una nueva seguridad eterna. ¿Cuántos de ustedes esperan tener la vida eterna? ¿Cuántos se dan cuenta que ya comenzó? Sí, porque no vamos a morir, vamos a trasladarnos nomás. Entonces, ya estamos con la vida eterna en Cristo Jesús. Es una nueva seguridad que tenemos. Estaba con una persona muy querida que no nombro esta semana, y cuando me despedí de ella dijo, bueno, yo le dije, quizás te vea en el cielo. Y ella me dice, espero llegar. Y le dije, no, tú vas a llegar. No porque tú eres perfecta, porque tú estás en Cristo. Esa es nuestra seguridad. No es una excusa para seguir pecando. No, es una motivación de vivir consecuente con esa identidad que tenemos en Cristo. Y esa nueva realidad prometida que es la vida eterna. Y el futuro aquí también. Entonces, nuestra resurrección nos hizo sentar en los cielos. Hizo para demostrar en los tiempos futuros el gran amor que nos tiene y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y a mí me gusta esto también, esta idea. El amor de Dios es la mejor prueba y el mejor testimonio por toda la eternidad, todo el futuro venidero, toda la historia que viene. Dios es bueno, Dios nos ama. Y en este pasaje Él está diciendo, Dios ha hecho todo eso y nadie puede reclamar a Dios en el futuro, porque ya la prueba y el testimonio existen. Dios es así, lo probó en Cristo Jesús, lo probó en nuestra salvación. Yo creo que quizás el versículo más destacado en este pasaje es el versículo 8, que es un resumen aún de este pasaje, que para mí es un resumen de nuestro mensaje. Pero la médula es, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que les ha sido dado por Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede jactarse de nada. Entonces tenemos aquí estas dos facetas: la bondad o la gracia de Dios y la fe. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe.
no sé aquí, pero la gracia de Dios está de onda en los Estados Unidos. Hay mucho énfasis, gracias a Dios, en su gracia. Leí recién un libro completo sobre la gracia de Dios. Veo algo de peligro en el énfasis tan grande, porque a veces creo que la gente presume de esa gracia. Es como la gracia es tan barata que se gasta sin pensar. Dios me va a perdonar. Y no tomamos en serio mi responsabilidad. Porque la salvación es una combinación de dos elementos. La gracia de Dios, que se representa bien en la próxima, con la mano que se extiende, quizás está atrasado. Sí, uno más. Ahí. La gracia de Dios representa con una mano que baja del cielo. Se extiende al hombre. Y Él tomó la iniciativa de darnos la salvación. Y sin esa gracia, y yo estoy muy convencido de eso, no quiero quitar nada de esa gracia. Por esa gracia, sin esa gracia no llegaríamos a ningún lugar. Pero la gracia de Dios también exige una respuesta de la parte del hombre. Y esa respuesta, debemos concentrar en esa respuesta porque es nuestra parte. Dios, toda tu vida puede estar allá con la mano extendida hacia abajo, pero si tú nunca respondes, esa gracia no tiene nada de valor en tu vida. Al contrario, también, si tú estás alcanzando la mano con tus propias ideas y filosofías para alcanzar un conecto con el Ser Supremo, como está de moda en estos días, en estos años, si no agarras esa mano de la gracia del Dios viviente, Dios real, todo ese esfuerzo, aprendizaje, pensamiento, meditación, lo que sea, no vale nada. Porque tú tienes que responder a la iniciativa de Dios, que es la gracia de Dios. Y cuando esa gracia se combina con mi fe y mi respuesta, ahí tenemos la salvación. Y no quiero cargarnos con demasiada responsabilidad, pero a veces tomamos el Evangelio y vendemos el Evangelio como una pomada. No es una pomada. Y lamentablemente la gente escucha el mensaje que todo es fácil, todo es positivo, Dios va a bendecir y prosperar. Y es la verdad. Pero también vivimos en un mundo, seguimos en esa lucha con nuestra naturaleza pecadora. Habrá problemas en la vida cristiana. Y si vendemos la pomada muy barato, entonces tarde o temprano, y muchas veces es temprano, la gente se desanima y se va a la iglesia. Y esa fe es una fe de conocer al Señor, de responder doblando la rodilla frente al Rey de Reyes, aceptando su autoridad en nuestras vidas, buscando su voluntad, comprometidos con una fidelidad en nuestro compromiso. Y ahí la vida cristiana funciona. Venga lo que venga. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad. Y tenemos no solamente promesas bonitas, tenemos promesas en medio de la tribulación y la prueba. Esa es la fe que yo quiero. Una fe respuesta y una fe responsable. Rendirme al Señor, encomendarme en sus manos, renovar mi compromiso. Entonces,
Resumiendo este pasaje, tenemos el antes y el después. El antes, estábamos allá en el mundo sometidos a todas las presiones, tensiones, debilidades. Pero Dios, y tenemos una vida nueva, tenemos una posibilidad nueva en Cristo Jesús. Una vida eterna que comienza aquí. Una ayuda del Espíritu Santo siempre. La posibilidad de formar parte de su reino y la comunidad de sus hijos en el reino. Pero esto, amigos, es un regalo. Yo sé, porque los conozco, que muchos ya han respondido y han recibido ese regalo tan bonito del Señor. Es un regalo que no nos vale nada si no creemos en Él. O somos porfiados y no queremos someternos al Señor para recibir ese regalo. Quizás no queremos molestarnos con toda esta religión, estas cosas. No sé dónde estás tú. Pero es un regalo tan bonito. Si les dijera que yo tengo un cheque para cada uno de 10 millones de pesos, yo creo que formarían una fila aquí, al tiro. ¿Por qué? Porque si dijera eso, que no he dicho, por la confianza que me tienen, me creerían. Pero estoy diciendo, Dios promete más que 10 millones de pesos. Es un regalo de vida en Cristo Jesús. Y necesitamos recibir ese regalo. Es una decisión intencional. No es algo vago. Yo creo que una vez acepté al Señor. No. Si tú aceptas al Señor, tú vas a saberlo. Tiene que ser una decisión intencional, no un sentimiento vago. Obediencia, doblar la rodilla en obediencia humilde y someternos a su autoridad y dirección de nuestras vidas. Es un compromiso por toda la vida de buscar su voluntad en cada circunstancia, en cada decisión importante. Y termino esta mañana con 2 preguntas. ¿Has recibido este don? ¿Este regalo de salvación? ¿Y qué estamos haciendo para que otros lleguen a recibir este regalo? Yo creo que este es el propósito que tenemos, de extender el reino de Dios y recibir las bendiciones de Dios. Yo a veces digo, yo sé que el amor de Dios nunca falla, siempre está disponible a nosotros. Pero toda la Biblia habla de las condiciones para recibir la bendición de Dios. El hijo pródigo seguía siendo hijo del padre, pero se fue lejos. Vivía lejos, separados. Siempre con la posibilidad de volver, porque ya tenía una identidad con el padre. Tenía el amor eterno de ese padre. Pero él tuvo que acercarse, él tuvo que responder al padre. Yo no sé qué habría pasado si él hubiera muerto allá entre los cerdos. No habría recibido la bendición del Señor. Entonces, yo no quiero acercarme a los cerdos, yo quiero vivir cerca o en la casa de mi Padre. Espero lo mismo para ustedes.